Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar Cuando el riñón crece en silencio. Hablamos con Mónica Furlano. Imagina que tienes 40 o 50 años, que trabajas, haces algo de deporte, tienes familia y nunca has tenido problemas importantes de salud. Pero un día te hacen una ecografía por un cólico o una revisión rutinaria y el médico te dice que tus riñones están llenos de quistes, que tienes una enfermedad cuyo nombre te pone los pelos de punta: poliquistosis renal autosómica dominante. La explicación es que se trata de una enfermedad genética que puede avanzar en silencio durante décadas. Los quistes aparecen poco a poco y los riñones, aunque aumentan de tamaño, mantienen su función durante muchos años. Entonces, surgen las preguntas inevitables. ¿Es cáncer? No. ¿Se puede heredar? Sí. ¿Hay tratamiento? Comprender mejor esta enfermedad y buscar nuevas terapias es el objetivo de equipos como el de la investigadora de la Fundación Puig Verd, Mónica Furlano, nuestra invitada hoy en Hablando con Científicos. Hablamos con Mónica Furlano, investigadora en el Servicio de Nefrología Clínica de la Fundación Puig Verd, que es una fundación adscrita a la Universidad Autónoma de Barcelona, y es una persona que estudia una enfermedad que seguro que la mayoría no ha oído hablar de ella nunca, pero que creemos que debemos hacer visible este tipo de enfermedades. Se llama poliquistosis renal autosómica dominante. Ahí está, ahora nos lo explica. Ante todo, un saludo, Mónica. Muchísimas gracias por participar en Hablando con Científicos. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer y un honor poder explicar esta enfermedad que parece rara, pero es mucho más frecuente de lo que pensamos y sobre todo brindar un conocimiento fácil para aquellas personas que lo padecen o para aquellas personas que tienen amigos que puedan tener esta enfermedad para poder ayudarlos de la mejor manera. Bueno, ya habrán oído que el acento sugiere que no es exactamente española. Ella nació en Argentina, eres argentina, ¿no? Sí, soy argentina, nací en Santa Fe, que es una provincia del interior de la Argentina, y estudié en la Universidad Nacional de Rosario, que es otra ciudad. Y luego, cuando acabé la carrera de medicina, me vine a vivir a España para hacer la especialidad de nefrología y continuar con el doctorado y con toda la línea de investigación que estoy haciendo en enfermedades genéticas del riñón. Bueno, hablaremos de todo eso al final. Ahora vamos a entrar directamente en materia. Yo he dicho el nombre: poliquistosis renal autosómica dominante. Empecemos por lo más básico. ¿Qué es eso? Bueno, a mí me gusta mucho hablar de la etimología de las palabras, o sea, del significado, porque cuando uno habla de poli significa que es mucho, y quistosis hace referencia a quistes, y un quiste es como una bolsita llena de algo, puede ser llena de líquido. Entonces, poliquistosis son muchas bolsitas pequeñas llenas de líquidos. Como se llama poliquistosis renal, quiere decir que los riñones están llenos de unas bolsitas llenas de líquido y están completos con todas estas bolsitas. Entonces son unos riñones que empiezan a aumentar de tamaño por todos estos quistes que tienen, y estos quistes van creciendo a lo largo de la vida. Y se llama autosómica dominante porque esto es uno de los patrones de herencia genética. Quiere decir que una persona nace con esta enfermedad, y nace con esta enfermedad porque en la información genética que tiene en su cuerpo, o sea, para que su cuerpo se pueda formar, para que se formen esos riñones, hay unos genes que llevan una información
que no es del todo correcta para que se formen los riñones de manera normal. Entonces, esta información que está de forma errónea, que tienen, digamos, una mutación, que se dicen en estos genes, pues los riñones no se forman con la forma normal, que es como si fuera de un haba, de un poroto, lo que sería para Sudamérica, pero es un haba aquí en España. Entonces, claro, los riñones generalmente tienen forma de haba, suelen medir 10-11 centímetros, son lisos. En cambio, en la poliquistosis, estos riñones pueden llegar a medir hasta 20 centímetros cada uno, dado que empiezan a crecer, crecer y crecer, a expensas de estos quistes, de todas estas bolsitas que crecen dentro de los riñones y a nivel periférico también. Y entonces, como uno nace con esta enfermedad, puede ser que uno sea el primero que tiene esta enfermedad, porque las mutaciones genéticas se pueden producir de forma espontánea. Uno es el primero. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Bueno, pues en estos casos alguien es el primero, pero hay veces que el primero ya nos queda un poco lejos en una línea familiar. Entonces, es una enfermedad que se hereda de padres a hijos. Cuando hay alguien que está enfermo con que tiene esta enfermedad, pues lo puede transmitir a sus hijos y tiene el 50% de probabilidades de transmitirlo. No quiere decir que el 50% de los hijos tendrá la enfermedad. El 50% de probabilidades porque tenemos veintitantos pares de cromosomas. Y en cada par de cromosomas, que es donde está la información genética de nuestro cuerpo, pues bueno, tenemos dos pares de genes, digamos. Los genes más frecuentes de esta enfermedad, que se llaman PKD1 y PKD2, si tenemos dos pares de cromosomas, el PKD1 de uno de esos pares es el que está enfermo. Si nosotros le pasamos la unidad que no está enferma, digamos, el cromosoma que tiene el gen que no está mutado, pues nuestros hijos no tendrán la enfermedad. Claro, como al final lo que hacemos al reproducirnos es ceder uno de los cromosomas que tenemos. Si tiene la mala suerte de recibir el hijo, el que no funciona, pues evidentemente lo que hace es desarrollar la enfermedad, ¿no? Exacto. Viene a ser así. Y entonces, bueno, esta es una enfermedad que es de los adultos. Uno puede nacer con esta enfermedad, pero los síntomas que puede producir se producen más de mayor. O sea que cuando uno nace, ¿el riñón es normal o ya aparece con esas bolsitas? Cuando uno nace puede tener una bolsita o dos, ¿vale? Entonces, si ya sabemos que nuestros padres o nuestra familia tiene esta enfermedad, pues cuando a la madre le hacen una ecografía en la barriga, a veces se puede ver que los riñones de estos niños pueden tener una bolsita y a veces pueden tener ninguna y se desarrollan a lo largo de la vida. Hasta los 40 años pueden llegar a salir. O sea que si no se ha detectado en la madre o en el padre, pero el niño lo tiene, realmente el niño se desarrolla normal y no sabe que tiene esa enfermedad hasta mucho después. Sí, pero si se ven quistes dentro de la barriga, digamos, cuando todavía es bebé y los padres no están afectos, pues se empiezan a estudiar porque no es la única enfermedad que puede dar quistes o bolsitas en los riñones. Hay otras enfermedades. Entonces, lo normal es nacer con dos riñones que no tengan nada. Pero si aparece algo que no es lo frecuente, pues entonces los pediatras empiezan a mirar qué puede ser, porque hay otras enfermedades que dan quistes o bolsitas en los riñones que sí son más de la edad pediátrica. Ya, pero solo aparecen los riñones, por lo tanto, exteriormente el niño no aparenta tener nada, ¿no? No, exteriormente no. O sea, hay que buscarlo Exacto. para encontrarlo. Ya. Exacto, se diagnostica con una ecografía. O sea, si nunca te has hecho una ecografía de control, nosotros tenemos muchos casos de gente que viene, me dice, oye, es que me fui a hacer a los 50 años por primera vez una ecografía porque tuve un cólico y me dijeron que estoy lleno de quistes. ¿Qué es esto? Y porque dice, es que nunca estuve malo, nunca me puse malo. Entonces siempre estos controles que una vez se hace de rutina o el examen laboral, que mucha gente te hacen una analítica anual con un examen de orina y a veces te toca también hacerte una ecografía, pues en estos exámenes se diagnostican muchos pacientes, sobre todo los que no tienen antecedentes familiares. Si no hay antecedentes de esta enfermedad, pues es muy difícil que la descubras. En cambio, si tú ya tienes una madre afecta, una abuela o un abuelo, pues esa familia ya sabe que en ese niño en algún momento le harán una ecografía
para saber si lo tienen o no. Y sobre todo para hacer prevención de una serie de cosas que ahora te voy a explicar. Claro, claro, pero hay que dejar, porque claro, cuando hablamos de quistes, casi inmediatamente los que no estamos duchos en estas cosas pensamos en cáncer. Claro. No tiene nada que ver con cáncer, ¿no? Es muy buena pregunta. Realmente hay quistes buenos y quistes malos, ¿vale? El quiste que está asociado a cáncer de riñón suele ser un quiste que es único, que es grande, que va cambiando de forma, de tamaños, de bordes. Dentro suelen tener como líneas que se llaman trabéculas y tiene una apariencia fea, digamos. Es un quiste que por dentro puede parecer cualquier cosa. Y entonces, generalmente los radiólogos, que son los que observan este tipo de quistes, cuando lo ven que tiene un aspecto de quiste sucio, digamos, enseguida en el informe ponen, sugerimos realizar una tomografía o resonancia abdominal para caracterizar mejor ese quiste. Porque el aspecto, y hay una clasificación radiológica que se llama Bosniak, 1, 2, 3 y 4, que cada uno tiene un significado, que el médico que lo ve, dice, esto es un quiste que, claro, que puede llegar a ser malo. En cambio, estos quistes de la poliquistosis, cuando son únicos, y en las personas jóvenes suelen ser 2 o 3 quistes y son limpios. Tienen los bordes que son lisos, por dentro no suelen tener trabéculas, son como una bolsita de agua literalmente. O sea, entonces, claro, ese es el aspecto de un quiste benigno. Y suelen ser muchos, no suele ser uno solo aislado. Y hace que entonces el volumen del riñón vaya aumentando con la edad, ¿no? O sea, se van produciendo más a medida que la persona es mayor. Exacto, va creciendo con la edad y con el tiempo. Durante los primeros 40 años de la vida, la función renal se mantiene normal. La gente tiene una función renal normal, ¿por qué? Porque el tejido que queda en el medio de los quistes es tejido sano, es riñón sano, que se encarga de que la función renal siga siendo normal. ¿Y qué pasa? Cuando uno ya tiene cerca de 40 años, los riñones están llenos de quistes, pueden llegar a tener este tamaño de 18, 20 centímetros, y ya el tejido sano que queda entre quiste y quiste es muy poquito. Y entonces ese tejido sano ya no da para más, ya no tiene tanta fuerza para mantener la función renal normal. Y entonces es ahí cuando la función renal empieza a caer poquito a poco, pero la pendiente es un poco más rápida, digamos, a medida que hay menos tejido sano. Entonces ahí la gente empieza a tener insuficiencia renal y esta insuficiencia renal hace que algunos pacientes puedan ir a diálisis y necesiten un trasplante de riñón. Claro, ¿cuáles serían los síntomas de un paciente que a lo mejor tiene 40 años, ha estado perfectamente y de buenas a primeras se empieza a sentir qué? No va a sentir nada. Puede estar relacionado con eso. No va a sentir nada porque es algo que tú lo vas a diagnosticar con una analítica de sangre. Por ejemplo, si te haces un análisis de sangre, hay una prueba que mide la función renal que se llama creatinina y filtrado glomerular, que son unos números que nos indican que si están fuera del rango de normalidad, puede haber insuficiencia renal. Entonces, esos valores uno tiene que ir al médico para ver por qué eso está alterado. Así como, por ejemplo, la anemia es algo que todo el mundo está muy familiarizado. Uy, estoy cansado, seguro que tengo anemia. Hoy como más carne, que va a mejorar la anemia. Ese es un valor que la gente lo tiene muy metido en la cabeza históricamente. Pero en cambio, mirar la función del riñón, de los riñones, es algo que no está muy de moda todavía, pero se va a poner más de moda porque es una de dentro de las 5 causas de mortalidad de los próximos 30, 50 años. Así como nos cuidamos mucho el corazón, pues tendremos que cuidar también la salud renal. Una cuestión que no hemos mencionado, ¿esto es muy corriente o es muy raro? Mira, es corrientes. 1 cada 1000 personas, 1 cada 400 o 1000 personas lo pueden tener. Es la enfermedad renal hereditaria más frecuente que hay. O sea, no es una enfermedad rara. O sea, es raro porque es genético. Generalmente la mayoría de las enfermedades raras suelen ser de causa genética o a nivel renal. Pero ¿qué pasa? No es rara por la frecuencia que tiene, porque es 1 cada 1000, es algo que no lo es. O sea, no es tan rara. Pero es genética. O sea, genético es que se transmite de forma genética
Y como la mayoría de las enfermedades genéticas, no existe un tratamiento curativo. Así como hay otras pastillas que me lo tomo y se dejan de crecer los quistes, pues claro, existe un tratamiento que está aprobado a nivel europeo y en Estados Unidos que se llama Tolvaptan, que no es la panacea, digamos, pero lo que hace es enlentecer el crecimiento de estos quistes. Si estos quistes crecen más lentos, pues esa lentitud en el crecimiento hace que de forma más lenta se empeore la función del riñón y se retrase la edad de inicio de diálisis. Pero es un medicamento que no es, digamos, tan específico, o sea, actúa en unas vías renales que hace que no crezcan los quistes, pero actualmente, por ejemplo, hay varios ensayos clínicos de fármacos nuevos que vendrán, que se están probando, que actúan en diferentes vías, para ver si se ayuda a que no crezcan estos quistes y por lo tanto se retrase el deterioro de la función renal. O sea que, bueno, si los tratamientos se están desarrollando, tú dices que hay algunos que estarán, supongo que eso, claro, lleva un proceso, cualquier aprobación de cualquier medicamento, ya sabemos que es un proceso muy largo, hay que diseñar, probarlos con animales, después pasar a ensayos clínicos, todas esas cosas, hemos hablado en otros programas de ellos, pero claro, estamos hablando de una enfermedad que no se nota durante muchos años, que de buenas a primeras aparece porque se descubre, no porque se cree en ese momento, pero claro, la investigación es lo importante aquí, ¿no? Vosotros estáis ahí investigando continuamente, estáis probando cosas. Cuéntame, ¿qué investigas, qué buscas en esta enfermedad? Bueno, muy buena pregunta. Nosotros participamos, por un lado, participamos en ensayos clínicos de fármacos nuevos que vendrán, ¿vale? Pero nosotros en la Fundación Puigverd tenemos nuestras propias líneas de investigación, que generalmente son estudios de pacientes observacionales, es decir, mirar hacia atrás qué ha pasado con ciertos rasgos de una enfermedad para poder tomar decisiones en el futuro. Nosotros en poliquistosis estamos, la línea que tenemos ahora de investigación que estoy liderando se llama Mujer y Poliquistosis. Está centrada en la mujer. ¿Por qué? Porque la poliquistosis renal no solo afecta a los riñones, también pueden salir quistes en el hígado. Y entonces, estos hígados, tanto de hombres como mujeres, los dos pueden tener quistes, pero las mujeres tienen más probabilidades de tener quistes porque son hormonodependientes, dependen de los estrógenos. Y claro, las mujeres pueden tomar anticonceptivos, están embarazadas, tienen niveles mayores de estrógenos, entran en la menopausia y cambian estos niveles de hormonas y a veces necesitan suplementar estas hormonas por el cambio hormonal que les supone la menopausia. Entonces, estos hígados sufren cambios aumentando de tamaño por este estímulo hormonal estrogénico. Y entonces, lo bueno de la parte de los quistes en el hígado es que no suelen dar insuficiencia hepática, a diferencia de a nivel renal, que sí dan insuficiencia renal y pueden necesitar diálisis. A nivel del hígado, lo que producen, si crecen mucho estos quistes, a nivel hepático, es que ocupan tanto espacio en la barriga, en el abdomen, que pueden producir molestias de digestión, de respiración, porque comprimen los pulmones de abajo hacia arriba, porque el hígado está en el medio. Claro, el problema es el tamaño, entonces. Es el tamaño. Entonces, es verdad que algunos casos se llegan a trasplantar del hígado, pero es por el espacio que ocupan que les producen problemas respiratorios, básicamente, O sea, pueden ser y muy grandes, estéticos, entonces. son muy, muy grandes. Pero son los menos, o sea, no, la mayoría no precisan un trasplante de hígado. Pero Entonces, hablábamos de riñones, ahora hablamos de hígado. ¿Qué pasa? ¿Que el mismo gen es necesario para el funcionamiento del hígado? exacto, los genes tienen funciones en diferentes partes del cuerpo. Y la poliquistosis es una enfermedad que decimos que es sistémica, o sea, que afecta a todo el cuerpo. Esos quistes principalmente están en los riñones. También pueden estar en el hígado, pero por ejemplo en los varones pueden estar en las vesículas seminales, ¿vale? O como el problema
de la poliquistosis a nivel más celular es un problema que médicamente le decimos del cilio primario, del pelo. Digamos, hay un sensor dentro de las células, que es la unidad funcional más chiquitita de los seres vivos, que tiene un pelo, que es un sensor, que se llama cilio, que no puede cumplir bien su función. Y si ese pelo no cumple esa función, pues hace que se crezcan los quistes. Entonces la poliquistosis se llama también médicamente que es una ciliopatía, es un problema de este pelo que no termina de ir bien. Por eso, por ejemplo, en los hombres, no en todos, pueden tener algunos problemas con los espermatozoides, porque el pelo, la cola de este espermatozoide no se mueve tan bien y en algunos casos pueden tener algún problema para la fertilidad de la reproducción. O sea, no quiere decir que a todos les afecta, el porcentaje es menor, pero partiendo de la base de que es una ciliopatía, este sensor está en muchos lugares. Entonces también puede haber quistes en el páncreas, que es menos frecuente, pero a veces se encuentran quistes también que son propios de la poliquistosis en el páncreas. O sea, una persona puede tener quistes toda la vida y no enterarse, ¿no? Salvo que ya influyan en el funcionamiento del órgano que esté afectado, ¿no? Exacto. O sea, si uno debuta directamente con la insuficiencia renal, o sea, si uno llega, nunca ha ido al médico, alguien que vive en un pueblo muy pequeño o en el campo y no ha ido nunca al médico y de repente un día empieza a sentirse muy mal y va al médico y le encuentran que tiene la urea muy alta. La urea es un producto de degradación de desechos de los riñones cuando cumplen su función. Claro, si los riñones no cumplen bien su función, esta urea se acumula en el cuerpo y uno empieza a tener un aliento más feo, pueden hincharse las piernas, puede estar obnubilado, mareado, no sabe qué le pasa. Y claro, es que esta urea está siendo tóxica para el propio cuerpo y hay que sacarla. La forma de sacar esa urea es con la diálisis. ¿La diálisis qué es? Es una máquina en donde se conecta el cuerpo de una persona con un tubito como si fuera una vía de suero que te ponen cuando vas al hospital, pero te ponen una aguja en tu cuerpo y toda tu sangre pasa por esta máquina, se limpia para sacar la urea y para sacar potasio, para sacar otras sustancias tóxicas y luego te vuelve al cuerpo la sangre limpia. Entonces, esto es cuando alguien debuta directamente con insuficiencia renal. Cuando alguien empieza con esto, tiene que buscar la causa. Y una de las causas puede ser la poliquistosis, pueden ser un montón de otras causas de enfermedad renal, pero a veces pasa que uno debuta directamente con insuficiencia renal para empezar diálisis. Volvemos al asunto de las mujeres, que era muy interesante, ¿no? Estabas hablando de que ahí las mujeres se ven afectadas de una manera especial, ¿no? Por esta enfermedad. Exacto. Las mujeres, aparte de afectarse a nivel renal, tienen esta afectación hepática. Y los estudios que había de afectación hepática son estudios de hace muchos años, 30 años, que se han estudiado cohortes de mujeres embarazadas, no embarazadas, que para ver cómo había sido su evolución, qué complicaciones podían tener durante el parto. Es una enfermedad que normalmente cuando las mujeres con poliquistosis se quedan embarazadas no suelen tener insuficiencia renal porque todavía son muy jóvenes y no ha pasado tanto tiempo como para tener esta insuficiencia renal. Digamos que la edad fértil de tener hijos es cuando la función renal es normal. Pero ¿qué pasa? Como es una enfermedad que produce presión arterial alta, la poliquistosis, la presión arterial, los médicos que nos dedicamos a esta enfermedad la tenemos que controlar súper bien. Los niveles de presión arterial que nosotros intentamos lograr con los medicamentos no es igual que la presión arterial objetivo de la población general. ¿Pero eso por qué? ¿Porque la presión aumenta el tamaño de los quistes o algo parecido? La presión hace que empeore la función renal más rápido. Entonces, hace más de 10 años se han hecho 2 estudios muy grandes que se han publicado en unas revistas que se llaman New England, que es como lo más top de la medicina, que se ha visto que si en poliquistosis el límite de la presión arterial es menor que el de la población general, se retrasa muchísimo el deterioro de la función renal. Entonces, para nosotros el objetivo de un paciente con poliquistosis en menores de 50 años sería que tenga una presión de 120-75 y no de 130-90, que a veces uno puede decir, ay, es normal.
No, es normal si no tienes poliquistosis. Si tienes poliquistosis tiene que ser un poquito más bajo porque te estoy ayudando a que no empeore esa función renal tan rápido. Y se nota, o sea, ahora que estamos viendo que ya han pasado 10, 15 años que estamos usando estos targets de presión arterial, pues esto ayuda un montón. Muy bien, Mónica, vamos a tomarnos un pequeño descanso y volvemos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web, cienciaes.com, podéis encontrar más de 500 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Todo en cienciaes.com. Continuamos con este programa que titulamos Cuando el riñón crece en silencio, un crecimiento que se debe a una enfermedad que se conoce con el nombre de poliquistosis renal autosómica dominante. Y estamos hablando con la doctora Mónica Furlano, que es investigadora de enfermedades renales hereditarias en el Servicio de Nefrología Clínica de la Fundació Puigverd, que es una fundación adscrita a la Universidad Autónoma de Barcelona. Mónica, estabas hablando de la importancia de controlar la presión arterial en las mujeres. ¿Por qué es tan importante ese control en las mujeres que padecen de poliquistosis? Porque la presión arterial durante el embarazo hay que controlarla también para evitar, digamos, el riesgo de preeclampsia. ¿Qué es eso? La preeclampsia es una cosa que ojalá ninguna mujer la tuviera, pero es una complicación del embarazo, que esto lo siguen los ginecólogos, y es cuando a la mujer le puede aumentar la presión, digamos, estando embarazada, y este aumento de la presión puede afectar, puede producir daños a nivel renal y a nivel del hígado, y sobre todo es después de la semana 20 de gestación. Y entonces las mujeres pueden empezar, por ejemplo, con dolor de cabeza, visión borrosa, o que se le hinchen mucho las piernas, que aumenten de peso más de lo que toque, pero bueno, esto es un tema que yo no lo llevo porque yo controlo a las mujeres hasta antes de quedarse embarazadas. Cuando se quedan embarazadas van al obstetra, y los obstetras, este tema, el médico que siga a las mujeres durante el embarazo, lo tienen súper claro y están muy pendientes de todas estas cosas. A la mínima que haya un cambio de presión arterial o que aparezcan proteínas en la orina, ya lo están tratando, porque cuidan a la madre y hay que cuidar al bebé. O sea, el objetivo es cuidar a ambos. Si esta presión se descontrola y cuesta manejarla, pues a veces lo que hacen es adelantar el parto, la cesárea, pero es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, en las mujeres que si tienes una enfermedad renal y tienes que controlar la presión y puede haber algún riesgo de preeclampsia, pues el control tiene que ser más estrechito. Entonces nosotros, parte de este estudio, tenemos una cohorte de pacientes con poliquistosis embarazadas que estamos siguiendo. Cada mujer con poliquistosis que se embaraza, nosotros le tomamos una muestra de sangre en el primer trimestre para medir unos factores de preeclampsia, digamos. Aunque no lo tengan, es para ver si realmente se encuentran alterados. Y en el tercer trimestre también los medimos. Y claro, este estudio de esto todavía no hay nada que lo haya descrito tan específicamente, y forma parte de un proyecto que nos han dado fondos del Estado, del Instituto de Salud Carlos III, para llevar a cabo esta investigación, porque esto dentro de la práctica clínica habitual no lo puedes hacer. O sea, necesitas fondos
para que puedas pedir estas muestras, hacer, por ejemplo, resonancias abdominales. Estamos pidiendo a las mujeres, por ejemplo, las que van a hacer un embarazo a través de diagnóstico genético preimplantacional, que es selección de embriones libre de la enfermedad. A estas mujeres le pedimos una resonancia antes de que hagan esta técnica para ver cómo están esos hígados, porque estas mujeres, cuando se hace esta técnica, hay que hacer una estimulación hormonal con estrógenos para poder sacar los óvulos. Entonces, claro, es importante saber cómo está ese hígado antes de administrarles estrógenos, y le hacemos un control al año posparto de cómo ha quedado ese hígado después de la estimulación con hormonas y después del embarazo. Entonces, todo este proyecto, todo esto no es algo que se haga de rutina, o sea, esto es el proyecto de investigación. Claro, está todo conectado al final, ¿no? Exacto. Porque, claro, te iba a hacer una pregunta antes, cuando mencionabas que era una enfermedad genética, una de las opciones podría ser seleccionar aquel embrión que no tiene la enfermedad antes de que la mujer se quede embarazada. O sea, que eso se podrá hacer, se puede hacer, pero claro, ya me estás diciendo que tienes que forzar a la mujer que ovule, aumentan esos niveles de estrógenos y además eso influye en la enfermedad que tiene, pues estamos ahí liando mucho todo. Bueno, el tema es hacerlo de forma controlada. Realmente todos estos procedimientos y seguimientos se hace con un seguimiento súper estrecho. La prioridad es la salud de la mujer, y realmente dentro de las opciones de reproducción, parte de mi trabajo es hacer lo que se llama consejo genético. Cada vez que yo le pido un estudio genético a un paciente, tenga poliquistosis o cualquier otra enfermedad genética de las que yo llevo, yo le tengo que explicar ese resultado y qué implica para el paciente y para su descendencia. Y entonces, dentro de las opciones reproductivas está no hacer nada. O sea, aceptar que uno puede tener un hijo afecto o que puede no tener afecto. Generalmente, o sea, esta decisión para nosotros es muy importante. Nosotros médicamente somos imparciales porque es una decisión que es de la pareja, absolutamente del hombre y de la mujer que van a tener hijos, o de la pareja que sea. No puede intervenir ni la familia ni los amigos, no es un tema de sobremesa de los domingos, y es una visita que siempre lo hacemos aparte del seguimiento de la función renal. Y explicamos esto, la primera opción es no hacer nada y aceptar el riesgo de transmitir la enfermedad. Y esto tiene que ver mucho con la historia familiar. Nosotros tenemos muchos pacientes que optan por esta opción, de decir, vale, pues yo acepto, ¿qué puede pasar si yo ahora estoy sana, me encuentro bien, y mi hijo a lo mejor hasta los 60 años va a vivir normal y no precise diálisis, de aquí a sus próximos 60 años? Y sabiendo que hay muchos fármacos que se están desarrollando, probablemente cuando su hijo tenga 30, 40 años ya exista un tratamiento para la poliquistosis, ¿vale? No es una enfermedad, siempre decimos, no es una enfermedad mortal. La gente no se muere de poliquistosis. Hay otras enfermedades genéticas que realmente, por ejemplo, puedes tener hijos que a lo mejor a los 2 años están muy complicados a nivel neurológico, a nivel cardíaco, lo que sea. Y cuando haces consejo genético, pues se explica esto. La expectativa de vida es muchísimo menor, pero poliquistosis es una enfermedad que la gente vive toda la vida, se casa, hace carreras, viaja, hay empresarios, cualquier profesión pueden hacer y no les afecta en su vida diaria. Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta. Pero hay parejas que, ya sea él o ella, que dicen, no, mi familia lo ha pasado fatal, yo he visto cómo han ido a diálisis, les pasó no sé qué, te cuentan toda una historia que dicen, no, yo tengo súper claro que yo no quiero tener un hijo afecto, ¿vale? Entonces las opciones son hacer la selección de embriones. Pero el tema de selección de embriones solo se puede hacer si existe una mutación identificada. Es decir, si en el estudio genético sabemos cuál es el cambio exacto, se puede hacer la selección de embrión, porque lo que se hará es ver si ese embrión tiene o no esa mutación. Si no tenemos la mutación identificada, no se puede hacer selección de embrión. Claro, claro, está claro. Sí. O sea, necesitas saber que la información existe y tener una herramienta que te permita detectarla. Está claro. O sea, ajá. Pero tenemos muchas mujeres que tienen quistes en el hígado
que hacen estimulación con los estrógenos no tienen complicaciones hepáticas en el sentido de que pueden crecer un poquito más esos quistes, pero por eso no se les quita la posibilidad de tener hijos libres de enfermedad. O sea, esto no es para asustar. Nosotros lo que hacemos con este estudio es justamente la hipótesis de este estudio es el diagnóstico genético preimplantacional es una técnica segura para mujeres con poliquistosis. O sea, yo he tenido pacientes que vienen de otras consultas por desinformación que me dicen, no, a mí ya me han dicho que yo no puedo tener hijos, que no tengo que tener porque tengo esta enfermedad. Y yo le digo, no, eso es erróneo. O sea, tú puedes tener hijos, pero se puede hacer de forma controlada. O sea, no es algo... O sea, lo importante es tener ahí una vigilancia de todo el proceso. Claro, cuanto más conocimiento, mejor. Claro, y hacerlo con gente que tenga experiencia en el tema y estar bien informado. Y creo que eso es lo más importante. En la Fundación Puigverd tenemos un centro de reproducción asistida que lo dirige la doctora Ana Polo y llevan más de 20 años trabajando en esto. Han sido pioneros en España y claro, está... muy a la vanguardia de todo esto. Entonces, realmente las pacientes pueden sentirse seguras y estar bien acompañadas de que si deciden optar por esa técnica, van a tener un seguimiento muy estrecho. Vale, ese es en el aspecto relacionado con la reproducción, pero hablas de la mujer como un paciente un poco, digamos, entre comillas, diferente al hombre, ¿no? ¿En qué más afecta? ¿Afecta en alguna cosa más? Pues mira, otra cosa que también estamos revisando es el tema de los métodos anticonceptivos. Históricamente siempre decía, no, como los estrógenos son malos para el hígado, pues no podéis tomar ni una píldora. Y bueno, el año pasado se han publicado las primeras guías internacionales de poliquistosis, que se reúnen grupos de expertos a revisar todos los artículos que se han publicado sobre cada tema, y hay un capítulo específico que va de mujer, reproducción y fertilidad. Y realmente decir a todas las adolescentes o niñas entre 15 y 30 años que no puedes tomar anticonceptivos, realmente es algo erróneo, porque lo importante es ver cómo está ese hígado. Esas guías internacionales están redactadas para todo el mundo, todo el planeta Tierra. Y esto es importante decirlo porque depende del medio social donde vivamos, va a ser más o menos importante controlar el tema de la fertilidad. Porque hay lugares que hay niñas de 15 años que pueden quedarse embarazadas y es muy frecuente, es lo habitual en su medio. Eh, y a lo mejor por el hecho de decir, no, no pueden tomar anticonceptivos por quedarse por la poliquistosis, pero en realidad son pacientes que a lo mejor sí deberían tomar los anticonceptivos para evitar el embarazo en edades muy jóvenes, porque eso a la larga también puede tener problemas con la función renal, es decir, el embarazo en sí no da insuficiencia renal, pero el hecho de que, bueno, que la presión no esté bien controlada o que pasen cosas o complicaciones en el tiempo sí que puede hacer que esa insuficiencia renal pudiera aparecer antes del tiempo que toca, pero sobre todo porque son pacientes muy jóvenes. Entonces, ¿pueden tomar anticonceptivos? Sí que pueden. Miremos cómo están esos hígados. Miremos cómo evolucionan. ¿Hay otros métodos anticonceptivos que no tengan estrógenos? Sí, hay antipíldoras con progestágenos que no son tan tóxicas, digamos, o sea, no afectan tanto a los quistes hepáticos. Bueno, hay otros métodos no hormonales que se pueden sugerir, hay un montón de líneas a seguir, pero el tema del control de la fertilidad y la afectación hepática, pues es algo que también lo estamos mirando. Estamos haciendo, ahora es un estudio retrospectivo, o sea, para atrás, preguntándole a todas las mujeres que pasan por la consulta si han tomado anticonceptivos, cuántas veces han estado embarazadas, porque la cantidad de veces que han estado embarazadas, nosotros lo sumamos como meses de estrógenos. Si has tenido 3 embarazos, pues son 27 meses de estrógenos, un poco más. ¿Es malo tener muchos embarazos? No, no es malo. Lo que estamos viendo es qué relación hay entre la cantidad de veces que estuviste embarazada y cómo está tu hígado, cómo estaba al principio. Una cosa, hablas de guías internacionales.
para todos aquellos que nos escuchan por todo el mundo, les conviene saber estas guías. ¿Son accesibles? ¿Cualquier persona puede acceder a ellas? ¿Hay que ir al médico y preguntar? ¿Cómo? Explícales un poco. Muy buena pregunta. Mira, las guías internacionales que seguimos los nefrólogos son unas guías que se llaman KDIGO. Hay KDIGOs de poliquistosis, KDIGOs de enfermedad renal crónica, KDIGO de todo. Y estas guías están en inglés y son para los médicos, básicamente. Yo pertenezco en España soy la secretaria del grupo de trabajo de enfermedades renales hereditarias de la Sociedad Española de Nefrología y acabamos de traducir al castellano estas guías internacionales KDIGO, todas las guías, para que todos los médicos nefrólogos de España y Latinoamérica, que a lo mejor les es más fácil leer en castellano, tengan acceso, porque este es un material importante para hacer un seguimiento adecuado de todos los pacientes con poliquistosis. Son unas guías que son médicas. Entonces, para pacientes no son, porque el vocabulario y todo lo que se habla es demasiado complejo. Para pacientes, yo lo que recomiendo siempre, en España hay una asociación que se llama AIRG. Es una asociación que estudia bueno, no estudia, o sea, es una asociación que es para la información y la investigación sobre enfermedades raras genéticas y que ellos, por ejemplo, cada año sacan una revista con artículos de divulgación para pacientes. Por ejemplo, yo he escrito el año pasado un capítulo que se llama Fertilidad y Mujer, Fertilidad y Reproducción, explicándolo en lenguaje más fácil la afectación de la poliquistosis en la mujer. Y entonces, si alguien quiere saber más de poliquistosis y tratamientos, hay capítulos en cada uno de de esta revista explicado para pacientes. Y entonces, esta asociación, AIRG, por ejemplo, en España, hace 1 o 2 reuniones al año donde van todos los pacientes con enfermedades genéticas y los médicos que nos dedicamos a eso damos charlas en lenguaje paciente. Suele ser una mañana de 9 a 2 y luego tienen talleres que hablamos de tú a tú para resolver las dudas de la gente y es realmente muy, muy útil. Si algún paciente tiene alguna duda o quiere hablar con otros pacientes que les ha pasado lo mismo o qué problemas han tenido, realmente es una asociación de ayuda y de soporte para los pacientes que funciona súper bien y que los médicos colaboramos un montón. Nosotros trabajamos juntos. Entonces, las guías internacionales a inglés o castellano, KDIGO, son para médicos. Pero si yo fuera un paciente con poliquistosis, a mí me gustaría que mi médico supiera o que siguiera esas guías, porque es lo último que se ha publicado y lo más actualizado que hay. O sea, yo, por ejemplo, soy una nefróloga muy especializada en genética, pero hay muchísimos nefrólogos que son nefrólogos generales, que llevan todas las enfermedades, un poco de todo. Y está muy bien, porque hay lugares que hay médicos que tienen que llevar un poco de todo, porque si son ciudades más pequeñas, no se puede sectorizar tanto. Pero si no, también nosotros, los médicos que estamos más especializados, tenemos un acceso fácil a otros especialistas. Nosotros, por ejemplo, en este grupo de trabajo de la Sociedad Española de Nefrología, tenemos un mail de contacto que es para médicos, que si alguien tiene un problema o quiere hacer una consulta, nos escriben y nos ponemos en contacto, porque así ayudamos a resolver situaciones que ellos tienen con los pacientes y esto al final es ayudarnos unos a otros con cosas que son muy poco frecuentes. ¿Y no sería interesante hacer una guía de estas para pacientes? Sí, muy buena idea. Sí, sería. Pero como cada paciente es diferente, y entonces estas guías son bastante completas y uno en cada paciente valora el global, no solo miramos la poliquistosis, porque hay pacientes que tienen poliquistosis, pero luego tienen diabetes, o tienen problemas del corazón, o tienen la gota, o sea, tienen otras cosas raras que uno siempre valora como el riesgo-beneficio. Cuando alguien tiene más de una enfermedad, pues hay que equilibrar entre una cosa y la otra. Pero realmente estas charlas que hacemos para pacientes explicamos de manera fácil lo que dicen estas guías. Por ejemplo, el tratamiento con tolvaptan, cuando salió, que es un fármaco que eso enlentece el crecimiento de los quistes,
Se dice que por cada 3 años de tratamiento se retrasa 1 año la edad de entrada en diálisis, pero este fármaco tiene un efecto adverso que es que hace orinar mucho. Los pacientes pueden llegar a orinar 6-7 litros de pipí al día de orina. Y claro, si orinas mucho, tienes que beber más para no deshidratarte. Entonces hay gente que va con su botella de 1,5 litros de agua a todos lados. Y entonces, claro, hay algunos pacientes que yo entiendo que me digan, no, yo trabajo de cajero de supermercados que no puedo ir cada hora al baño. Yo no quiero tomar ese tratamiento. Y yo no los voy a obligar. Digo, man, es lo único que hay, esta es la opción. Si no lo quieres tomar, pues ya está, seguimos haciendo tratamiento sintomático. Pero hay gente que dice, no, yo me lo tomo sí o sí porque yo he visto toda mi familia cómo ha ido y no me importa orinar tanto al baño. Y bueno, y si al final uno lo explica en lenguaje paciente, es fácil y es más accesible para todos. Pero yo creo que la página web de AIRG está muy actualizada, la llevan pacientes, los que la organizan son ellos y quienes estamos detrás somos nosotros también, porque estamos en contacto con ellos para que toda esta información esté continuamente actualizada. ¿Tienes ahí la página web? ¿Cuál es? La web es airg-e de España.org. ORG. Ajá, muy bien, de acuerdo. La pondremos también en la página web para que si alguien quiere consultarla, que pueda ir, que tenga facilidad. Muy bien, la verdad es que el tema es interesantísimo. Se nos echa el tiempo encima y nos queda muchísimo de qué hablar. Hablamos de una enfermedad genética. ¿Hay algún estudio que intente resolver, digamos, ese problema mediante un tratamiento genético? Muy buena pregunta. Sí, ahora lo que se llaman terapias génicas parece que nos van a resolver todos los males de todas las cosas. Pues están en marcha muchos fármacos que intentan digamos, de arreglar ese trocito de proteína que no termina de funcionar bien. O sea, los genes codifican proteínas, es decir, que organizan la información para que estas sustancias cumplan su función en el cuerpo, que son estas proteínas. Y entonces hay fármacos en estudio para ver si pueden cumplir esta función, si pueden reparar esta proteína o hacer que esa función mejore. Y no solo en poliquistosis, en un montón de enfermedades genéticas están en marcha este tipo de fármacos y yo creo que en los próximos años veremos un cambio radical en el tratamiento de las enfermedades de causa genética porque la industria farmacéutica está apostando mucho por esto. Esperemos que ayudemos a personas y sobre todo que nos hagamos nosotros una idea de qué enfermedades existen que nosotros no conocemos para nada, pero que son enfermedades que no nos deben asustar por ese nombre, porque claro, uno escucha eso de poliquistosis y ya se pone nervioso. Y si conocemos a personas podamos comprender qué es lo que les pasa y ayudar también, ¿no? Yo creo que es importante. Y hay un aspecto muy importante y es sobre todo saber que estáis ahí investigando y procurando adquirir conocimientos que con el tiempo mejoran la vida de las personas, ¿no? De las personas que padecen estas enfermedades y de los familiares que están a su lado, ¿no? Porque cuando una persona tiene que pasar diálisis o que tiene tratamientos complejos, ¿no? Evidentemente necesita los que están alrededor también comprender eso para ayudarlos mejor, ¿no? En ese sentido, la verdad es que me alegro de haber contactado contigo y además me alegro de que me cuentes todas estas cosas. Pero como digo, el tiempo se nos ha echado encima y tenemos que ir acabando. Ahora quiero que me cuentes algo sobre el equipo con el que trabajas. Porque claro, esto no es nunca labor de una persona. Ahí hay todo un equipo detrás trabajando. Cuéntame. Bueno, pues yo trabajo en la Fundación Puigverd con la doctora Roser Torra, que es nefróloga, y ella ha sido la pionera en España en empezar a estudiar las enfermedades genéticas cuando nadie se interesaba por ellas, y actualmente es la presidenta de la Asociación Europea de Nefrología, y trabajo con la doctora Elizabeth Ars, que es la genetista de la Fundación Puigverd, que es quien hace los estudios genéticos, los lee, los interpreta, es una labor de mucho trabajo, mucha paciencia, mucho estudio, y ellas dos han sido mis directoras de tesis doctoral, que yo la he hecho en poliquistosis renal y en síndrome de Alport, que también es otra enfermedad genética. También trabajo con Mark Pibus, que es bioinformático y trabaja en el laboratorio de genética, con Miriam Aza,
que también está en el laboratorio de genética. Realmente el equipo de genética es muy fuerte, los respeto muchísimo y para nosotros hacen una labor y una herramienta fundamental, porque sin el diagnóstico genético no le podemos poner nombre a las enfermedades. Y luego también trabajamos con la doctora Adria Tinoco, que es nefróloga de adultos y que actualmente está haciendo la tesis doctoral conmigo sobre este proyecto de mujer y poliquistosis. Tenéis conexiones internacionales también, ¿no? Exacto, Entiendo, sí. porque estas cosas no se reducen a un lugar solo, ¿no? Sí, este proyecto que estamos haciendo, que se llama Female PKD, que es mujer poliquistosis, es un proyecto que es multicéntrico. Trabajamos juntos, participa la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, participan nefrólogos del Hospital Virgen de la Risaca, de Vallebron de Barcelona y el Hospital Clínic de Barcelona. Lo lideramos desde Fundación Puigverd, pero cada uno de estos hospitales aportan mujeres con poliquistosis que van respondiendo a las encuestas, van haciendo las pruebas necesarias para tener mayor cantidad de datos. O sea, cuanto más información tenemos, podemos hacer una mejor caracterización de la enfermedad y la evolución de estas mujeres. Y nosotros en la Fundación Puigverd somos centro de referencia, no solo en Cataluña, sino también a nivel europeo, porque formamos parte de una red que se llama ERCANET, y entonces cuando tenemos casos raros de otras enfermedades genéticas, preguntamos a nuestros compañeros de Europa qué han hecho, cómo lo han hecho. Participamos en guías que el CANET o a nivel europeo se están redactando, se están poniendo sobre la mesa, viendo qué actualizaciones hay, o si alguien está investigando una enfermedad rara, por ejemplo en Inglaterra, en Francia, pues nosotros colaboramos con los datos, analíticas, pruebas radiológicas de nuestros pacientes para que esos investigadores también puedan tener mayor cantidad de datos y los ayudamos a ellos, pero lo más importante es ayudar a los pacientes para mejorar la atención en el futuro. Claro, entiendo que la información que vais recogiendo no se reduce solo a la poliquistosis. Hablas de enfermedades genéticas hay muchísimas, entonces ahí investigando una enfermedad también se encuentra uno con datos de otras, ¿no? Exacto. Muy interesante. Bien, pues pasemos a otro capítulo, ¿no? Eres argentina, estás ahí trabajando en la Fundación Puigverd, pero claro, ¿cómo has llegado ahí? ¿Esto te viene de pequeña o qué? Porque tampoco es que uno sueñe cuando es niño con estas cosas, ¿no? No. Bueno, mira, mi sueño era viajar por el mundo. Realmente era viajar y conocer el mundo. Entonces, cuando decidí estudiar medicina, me fui a otra ciudad que se llama Rosario, que está cerca de Santa Fe, y estudié la carrera ahí, pero cuando hacía medicina, yo ya tenía el sueño de irme a vivir afuera para hacer la especialidad de afuera porque quería conocer otros lugares. Y mi idea en ese momento era hacer una especialidad fuera de Argentina para volver a la Argentina aportando algo más que no existiera ahí o que tuviera que mejorar en ese momento. Yo ahora hace 18 años que vivo en España, entonces cuando vine, bueno, en España estudié para hacer el MIR, que es hacer la especialidad de medicina, y yo quería, si escogía hacer nefrología, me interesaban las enfermedades minoritarias porque realmente era algo que en Argentina no estaba tan explotado, era poco conocido, aquí también, o sea, en España también, pero quería hacer algo que me diferencie. Y realmente tenía una parte de investigación, que es, si te gusta investigar y hacerte preguntas y el porqué de una cosa y del otro, pues había un campo muy, muy grande. Y entonces trabajé mucho porque las cosas gratis no vienen y me esforcé muchísimo, hice la residencia en la Fundación Puigverd y cuando terminé la residencia me quería ir a Francia, a uno de los laboratorios de genética más importantes, que es el Instituto Imagine del Hospital Necker de París, y me gané 2 becas. Apliqué unas becas de investigación de la Sociedad Española de Nefrología y la Sociedad Catalana de Nefrología, que te dan fondos para poder ir ahí. Y me fui, estuve un año trabajando con Corinne Antignac, que es una referente internacional en genética, y me siento muy honrada de haber tenido esta posibilidad que realmente ha cambiado mi carrera. Y cuando volví de París, volví a Barcelona y entonces hablé con Rousseau Torre y Elizabeth Ars de que quería hacer una tesis doctoral.
Y fue ahí cuando dije, bueno, pues me inscribo en la universidad, empiezo la tesis, una vez que ya eres médico, pues ya te puedes poner a trabajar de médico y de tu especialidad y listo. Pero hacer una tesis doctoral, que es el camino para ser investigador, pues requiere mucho tiempo personal, mucho tiempo fuera de tu horario laboral, mucho esfuerzo y realmente es la motivación lo que te mueve. Y bueno, pues lo hice, fueron otros 5 años que en el medio he sido madre, he tenido mi hija, me he casado, bueno, mucha paciencia. Y bueno, y finalmente, bueno, al terminar la tesis doctoral, pues ya me quedé a trabajar en Puigverd y para mí es un honor haberme podido quedar a trabajar con Roser Torra, que realmente es la pionera en España y la referente que todos hemos seguido siempre, porque ella es la que ha iniciado muchos proyectos de investigación, igual que Elisabeth Ars, y son quienes han puesto a España en el mapa de la genética mundial, realmente. Entonces, yo me siento muy honrada, o sea, siendo extranjera en España, estar trabajando con las número uno, pues no puedo estar más contenta. Entonces, ir a trabajar cada día para mí es divertido porque hacemos cosas que tenemos la suerte de hacer cosas que nos gusten. Todo esto implica mucho esfuerzo y trabajo porque al final nadie te regala nada, pero si te lo pasas bien, pues es más divertido. Yo creo que si todos pudiéramos escoger algo que nos guste, lo pasaríamos mejor. ¿Qué le dirías a un estudiante o a una estudiante que está a lo mejor en bachillerato, de los que nos escuchan el programa, para, no sé, animarla a dedicarse a la investigación y concretamente a la investigación en estas cosas que se salen un poco, digamos, de lo que está en candelero continuamente? Bueno, pues investigar significa hacerse preguntas todo el tiempo y buscar esas respuestas. Uno puede investigar en lo que le haga ilusión, en ingeniería, en medicina, en arquitectura. Uno no tiene que dejar de hacerse esas preguntas ni tampoco perder la esperanza de encontrar una respuesta. Si no te gusta hacerte preguntas, pues olvídate de investigar, pero si tienes esa inquietud, pues persíguelo porque es haciendo este camino donde es más divertida la vida. Entonces, no es fácil, digamos, a ver cómo lo digo. Realmente puede ser que no esté tan bien remunerado en España hacer investigación, ¿vale? Y en otros países sí que están más valorados los investigadores, pero ya cada día hacemos un esfuerzo para que esto esté mejor reconocido. O sea, mi trabajo es ver pacientes en el hospital. Yo tengo una consulta, veo los pacientes internados, pero tengo algún momento de la semana que me dedico a investigar. Y trato de esas horas que me rindan al máximo, pero también es verdad que a veces uso horas fuera de mi horario del hospital, pero me lo paso bien. Para mí es algo que es divertido. Si quieres investigar, tiene que ser algo que te genere un estímulo importante. Investigar en algo que te haga ilusión. Si no te hace ilusión, será más difícil, pero yo los animo a investigar porque al final esto es lo que nos hace crecer como personas. Para la humanidad es aportar el granito de arena para que el mundo siga funcionando. Muy bien, pues ahí queda la recomendación. Esperemos que a alguno o alguna de los que nos están escuchando pues siga tu camino, que al final es un camino, como dices, muy interesante por encima de todo, independientemente de las dificultades o del esfuerzo enorme que hay que hacer para llegar a ser investigador. Muchísimas gracias por enseñarme todas estas cosas y decirte que adelante con esa investigación, con ese esfuerzo, que te lo agradecemos todos, independientemente de que tengamos esa enfermedad o no. Gracias y hasta pronto, volveremos a hablar en un futuro. Muchísimas gracias por la invitación. Tengas buen día. Hemos hablado con Mónica Furlano, recuerdo, es investigadora en el Servicio de Nefrología Clínica de la Fundación Puigverd, que está adscrita a la Universidad Autónoma de Barcelona. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan,
y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.